decir, recordarnos jugando que tenemos que cambiar ciertas costumbres y ciertas tradiciones que tenemos que no nos ayudan. Bueno, ya nos podemos sentar todos, gracias. Hemos contado, liturgia, ¿llegamos a 40? Ok, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces le ponemos un peso. Ok, del otro lado nos quedan 2, 4, 5 pesos, 5 pesas. Hemos conseguido una pesa, ¿no? Qué bueno, porque hemos llegado a una. Tendríamos que haber hecho todos la tarea, y si lo hubiéramos hecho todos, hubiéramos bajado completamente el sub y baja, nos hubiéramos olvidado de nosotros mismos y hubiéramos dado la preferencia a los demás. Pero bueno, algo es algo. Lo importante es que trabajemos las cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces al Evangelio de hoy. ¿De qué nos hablaba la primera lectura? Nos hablaba de una cosa muy fea. Hubo una guerra y Israel, que era el pueblo elegido por Dios, lo derrotaron, lo sacaron de su nación y se lo llevaron cautivo a otro lugar. ¿Lo habéis oído todos? La primera lectura. ¿Os imagináis que llegara a Estados Unidos y nos quitara a todos y nos llevara a otro lado y nos quitara nuestras casas, nuestras tierras y todo? Pues eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué le pasó eso? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie lo sabe? La lectura, las Sagradas Escrituras hacen una lectura teológica, es decir, en referencia a Dios. Si nosotros fuéramos paganos y ateos, diríamos, pues porque no teníamos ejército. Pues porque no teníamos suficientes armas. Ellos tenían misiles nucleares y nosotros no. Esa es una lectura atea. Es una lectura pagana, que lo único que ve son las cosas materiales. Tenían más hombres que nosotros. Se colocaron mejor en la batalla. ¿Ven? Esas son las cosas prácticas ateas, las causas primarias. Pero cuando nos dice la lectura, la primera lectura, ¿qué pasó? No nos dice tenían más hombres unos que otros, tenían mejores armas, sino nos dicen habían olvidado a Dios, se estaban portando muy mal. Y entonces Dios los entregó a sus enemigos. ¿Ven la causa? La lectura teológica. Para hacer una lectura teológica se necesita tener fe. El que no tiene fe ve las cosas de otra manera. ¿Para qué nos sirve? Prácticamente lo que estamos leyendo es lo que nosotros podríamos llamar con nuestro lenguaje un castigo. ¿Qué es un castigo? ¿Cuándo te castigan? A mí nunca, ¿verdad? ¿Qué? Vamos para allá con Lari. Lari, ¿cuándo te castigan, mamá, papá? Nunca. Bueno, aquí todos los niños son fabulosos. A veces. ¿Por qué te castigan? Porque yo no hago bien las cosas. ¿Por qué? Porque yo no hago bien las cosas. Porque no hago bien las cosas. Bueno, pues lo mismo pasó en el pueblo de Israel. ¿Qué nos pasa? ¿Para qué sirve un castigo? ¿Para qué sirve un castigo? Y decimos para corregirnos. Fíjense, porque esto es muy importante. El castigo tiene un elemento muy bueno, aunque no nos guste. ¿Ustedes creen que al pueblo de Israel le gustó dejar su tierra y irse deportado, es decir, a vivir en otra tierra durante muchos años? No le gustó. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Se habían olvidado de Dios y se habían convertido en malas personas los unos contra los otros. Y la única manera que tenía Dios de moverles el piso para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando era a través de un shock, un golpe. Eso es un castigo. En un castigo lo que hacemos es movemos la tierra para que la persona diga, ¿qué está pasando? Y cuando dice qué está pasando, vuelve a reflexionar sobre las cosas y la vida. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Estaban portándose mal, se habían olvidado de Dios, vivían su vida haciéndose daño, y Dios les manda una deportación, un castigo. Cuando están en el castigo, empiezan a acordarse y dicen, con lo bien que estábamos en nuestra tierra, con lo bien que nos queríamos antes, y empezaron a darse cuenta de lo que habían perdido. Y entonces Dios le dije, ok, ya os habéis dado cuenta, volver
porque yo os quiero. Yo lo único que quiero es que os deis cuenta de lo mal que estáis viviendo. Y entonces les vuelve a llevar a la casa de Israel, otra vez al pueblo, a su tierra, vuelven a edificar el templo y vuelven a ser felices, hasta que se les vuelve a olvidar. ¿Qué tal? ¿Os habéis dado cuenta de la enseñanza? La enseñanza es que nos metemos en unas rutinas, en unas costumbres negativas. Y como no llegue algo, un buen movimiento, un castigo, una situación, una enfermedad, un accidente, que ocurra algo. A veces es malo y a veces es bueno, pero tiene que ser algo que nos saque de nuestras posiciones rutinarias y de nuestras costumbres establecidas. Cuando eso ocurre, entonces otra vez nos volvemos a plantear las cosas. Y decimos, anda, es verdad, si tengo a mi esposo, si tengo a mi esposa, si tengo a mis hijos, si puedo disfrutar de ellos, si ellos son lo mejor que tengo, y empiezan uno a recuperar lo que había perdido. Para eso nos sirve el castigo. Entonces lo tenemos que aprender todos nosotros. Cuando nos lleguen situaciones que podemos llamar de castigo, cuando las leemos teológicamente, ¿no? Cuando las leemos en relación a Dios, en relación a nuestra vida. Entonces cuando nos llega algo así, hay que detenerse y decir, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué me enseña? Y entonces sacar algo positivo. Porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel y esa es la manera teológica, la manera en que Dios nos ayuda a salir de nuestras posiciones de siempre rutinarias para poder tomar otra vez conciencia del amor que Dios nos tiene y que vivamos nuestra vida en relación a los demás de una manera positiva. Entonces esa es la primera lectura. En la segunda y en la tercera del Evangelio nos recuerda Dios que nos ama muchísimo y que todo lo que haga y todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien. Aunque nosotros que estamos encerrados en nosotros mismos y buscando nuestro caprichito de siempre, no nos damos cuenta. Entonces tenemos dos enseñanzas muy bonitas en el día de hoy. Una, cómo hay que interpretar todo lo que nos ocurra, especialmente aquellas cosas que no nos esperábamos. Cuando nos ocurre una cosa que no nos esperamos, es una llamada de Dios para advertirnos sobre algo que está ocurriendo en nuestra vida y que tenemos que cambiar. Y luego lo que nunca hay que olvidar es que Dios siempre nos amará. Dios envió a su Hijo Jesús para mostrarnos su amor y su cariño. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. ¿Y para qué le envió? Para fastidiarnos y hacer que nuestra vida sea aburrida y sea fea. Y nos dice, no lo envió para condenarnos, sino lo envió para salvarnos, para mostrarnos su amor. Entonces ahí tenemos cómo hay que leer la vida. No hay nada en este mundo y en esta vida que nos lleve al mal, que nos lleve a condenarnos. Somos nosotros, nuestra actitud, la que nos hace estar en un lado o otro, acercarnos a la luz o acercarnos a las tinieblas. Y Dios continuamente está inventando cosas para sorprendernos, llamar nuestra atención y que aprendamos a vivir de una manera más agradecida. Bueno, pues, ¿qué tarea nos vamos a hacer durante esta semana? La manera como tenemos de vivir ante Dios bonito y ante los demás es ser agradecidos. Nos vamos a proponer palabras y ritos. ¿Qué es un rito? ¿Quién sabe qué es un rito? A ver, de los mayores, ¿sabéis lo que es un rito? Un rito. El matrimonio. El sacramento del matrimonio también. La Eucaristía es un rito. Un rito es algo que siempre se hace de la misma manera. No una ceremonia, tiene que ser que se repita lo mismo. Siempre se repite el credo, siempre se repite la oración, la homilía, siempre damos la bendición. Es decir, un rito es que siempre se hace lo mismo. ¿Para qué se repite siempre lo mismo? Para recordarnos algo importante. Entonces, es lo que os digo siempre de, cuando hagamos nuestra tarea, tenemos que hacerlo nuestro basta, ¿vale? Porque haciendo esto, nos acordamos continuamente de lo que estamos trabajando, si no se nos olvida. Bien, vamos a ser agradecidos y vamos a expresar ese agradecimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que mamá nos hace la comida.